Hola, soy Ricardo Barleta y quería darles la primer clase correspondiente a la materia Geotecnia 1, denominada Estructuras de la Tierra, Sismos y Minerales. Esta es la primera clase de una serie que vamos a estar publicando, pero antes de pasar a esas clases quisiera presentarles a los ingenieros Augusto Leoni e ingeniero Roberto Flores, profesores titulares de nuestra cátedra, que han pasado por nuestra cátedra de la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ingeniería, y nuestro reconocimiento para ellos, y esperemos poder continuar con su legado, de transmitir lo que ellos nos han transmitido a nosotros para con ustedes. Bueno, este trabajo, como les decía, Estructura de la Tierra, Sismos y Minerales, ha sido publicado por el ingeniero Roberto Flores y el ingeniero Ricardo Barleta. Empecemos con como forma de introducción, con una definición de lo que es la ingeniería geotécnica. Es la rama de la ingeniería civil e ingeniería geológica que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas, hidráulicas e ingenieriles de los materiales provenientes de la Tierra. Los ingenieros geotécnicos investigan el suelo y las rocas por debajo de la superficie para determinar sus propiedades y diseñar las cimentaciones o fundaciones para las estructuras. La geotecnia, entonces, estudia los suelos y las rocas, tanto desde el punto de vista de su interacción con las obras, como material de construcción, o sea que tiene que investigar cómo fundarlas sobre la obra apoyada como fundación y además el material que se usa para su construcción. El ejercicio de la ingeniería geotécnica está asociado a la geología, no resultando en muchos casos muy claro el límite de aplicación de ambas disciplinas, la geología por un lado, la ingeniería civil por el otro y la ingeniería geotécnica en el medio. Si bien en forma teórica los límites entre el ejercicio de la geología y la ingeniería están claros, la geología, actuando básicamente en la conformación del modelo geotécnico que interprete el comportamiento del macizo de suelos o rocas, y la ingeniería geotécnica, analizando la interacción con las obras construidas por el hombre, en la práctica estos límites transitan por una gama de grises y muchas veces se confunden. En general, el desconocimiento por parte de los ingenieros del lenguaje geológico hace que esa necesaria interacción entre ambas disciplinas, la geología y la geotecnia, se vea limitada. Es motivo de esta clase acercar la visión del ingeniero a temas de geología de aplicación en ingeniería. ¿Qué es muy importante cuando uno hace un proyecto? Bueno, que la obra sea segura. Pero si no tengo en cuenta determinados aspectos geotécnicos de los contrataludes de una obra, puede llegar a condicionar el funcionamiento de la misma. Por lo tanto, la ingeniería geotécnica tiene un orden de importancia, ya que podría anular, en este caso, el funcionamiento de una obra de millones de dólares. Veamos algunas definiciones que utilizaremos también durante el dictado de nuestras clases de mecánica de rocas y de geología. La mecánica de rocas es la ciencia teórica y aplicada que se ocupa de estudiar el comportamiento mecánico de los macizos rocosos, es decir, su reacción ante la acción de fuerzas que modifican su estado. Por ejemplo, podemos ver que al ejecutar un túnel se redistribuyen las tensiones y ese análisis del estado tensional lo tengo que relacionar con la resistencia de cada uno de estos testigos y ver cuál de ellos es el más adecuado para establecer la seguridad de nuestra obra. La geología es la ciencia que nos da razón de los fenómenos que continuamente observamos en la superficie terrestre, utilizando para ello los recursos
de las otras ciencias que así resultan auxiliares de la geología. Otra definición de geología es la ciencia que estudia los cambios sucesivos que se han operado en los reinos orgánicos e inorgánicos, en la naturaleza, investiga las causas de estos cambios y los efectos que los mismos han provocado al modificar la superficie terrestre, es decir, estudia a la Tierra en todos sus aspectos, haciendo omisión de lo que respecta a la Tierra como planeta, lo cual corresponde a la astronomía. La geología estudia la evolución y origen de la Tierra y sus habitantes, lo cual se logra mediante el análisis completo, físico, químico, matemático y filosófico, de las rocas y sus estructuras, por un lado, y los fósiles por el otro. Otra definición de geología. Este libro no está destinado primordialmente a los geólogos, pero es conveniente que los ingenieros sepan que los geólogos agradecen la oportunidad de cooperar con el trabajo de la ingeniería civil. Su único reproche es que dicha oportunidad no sea más frecuente. El propósito de este manual es demostrar la importancia de la geología en las actividades de diseño y construcción de ingeniería civil. Bueno, ahora vamos a ver algunas disciplinas afines a la geología. Por ejemplo, la mineralogía, que es la rama de las ciencias naturales que se ocupa del estudio de la formación, las propiedades, el aspecto y la alteración y la utilización de los minerales. La petrografía se ocupa de la descripción detallada de las rocas, como se ve en esta figura. La paleontología y paleobotánica se ocupan del estudio de la fauna y de la flora primitivas de la Tierra, que actualmente se encuentra bajo la forma de fósiles. La geología estructural es una parte de la geotectónica que estudia las particularidades de la estructura y desarrollo de la corteza terrestre relacionadas con los procesos mecánicos, movimientos y deformaciones que en ella tienen lugar. Fuerzas de compresión que han generado pliegues en este macizo rocoso. Geotectónica estudia los campos de tensiones que controlan las estructuras geológicas, si hay compresión, si hay tracción. La geomorfología estudia las formas de la corteza terrestre y su vinculación con los procesos que la originaron. La geología histórica trata de proveer un registro de todas las clases de sucesos en la Tierra y a partir de los tiempos en que comenzaron a producirse transformaciones geológicas. Y la geología aplicada estudia la vinculación de procesos geológicos con problemas de aplicación por el hombre. Geología del petróleo, minería, geología aplicada a la ingeniería. Bueno, pasemos a detallar algunas partes de la Tierra. Las medidas que actualmente se aceptan para el radio ecuatorial es de 6.378 kilómetros y para el radio polar 6.356. En la figura se muestra esquemáticamente la estructura en capas, desde la parte superior más externa hacia el interior de la Tierra. La denominada corteza terrestre, todo esto, está conformada por el cima y el cial. El cima, conformado principalmente por sílice y magnesio, que cubre totalmente al manto, o sea, el cima cubre totalmente al manto. Y el cial, que lo tenemos aquí, que está conformado por sílice y aluminio, formando la cubierta exterior en las zonas continentales. El mar lo tenemos aquí. Subyacentemente bajo la discontinuidad de Morovicic, esta es la discontinuidad de Morovicic, se encuentra el manto y el núcleo. El núcleo es líquido y está formado por níquel
e hierro, por eso se lo denomina NIFE. En esta figura vemos un esquema de la estructura interna del globo terráqueo en el que se indican las densidades. Podemos ver que las densidades superficiales están en 2,9, 3,3, mientras que a mayor profundidad las densidades van aumentando llegando a 13,6. Bueno, ahora podemos ver que la composición de la corteza terrestre a una profundidad de 15 kilómetros, según el autor, el 75% en peso está compuesto por silicio y oxígeno. Bueno, acá podemos ver dos esquemas de equilibrio isostático de la corteza terrestre. Según los autores, comentan que la hipótesis A, donde pueden haber densidades iguales, 2,8 en la corteza, pero con distintas alturas, todo flotando sobre una densidad de 3,3. Y otra, la B, donde volvemos a tener la densidad de 3,3 en su base, pero con distintas alturas y distintas densidades. Las menores están en el centro y son mayores, y las más bajas de mayor densidad. Cuando se produce una perturbación en la corteza terrestre, por ejemplo en el punto A, en un sismo se propagan ondas, que pueden ser ondas primarias o longitudinales P, dos ondas secundarias o transversales o de corte S, y la tercer tipo de ondas son las superficiales. Las primarias, las ondas P, son de compresión. Se transmiten en sólidos y líquidos. Podemos ver desde el punto A al punto B, la onda P se transmite. Desde el A al punto C, también las ondas P se transmiten. Y desde el A al punto D, solo pasan las ondas P. Las ondas de corte S solo se transmiten en los sólidos, ya que necesitan que el medio tenga resistencia al corte para hacerlo. A partir de su observación de las ondas S, se puede inferir el estado líquido en el centro de la Tierra. Vemos el núcleo en estado líquido, donde vemos que desde el punto A hasta el inicio del núcleo se transmiten las ondas S, pero a partir de allí, el núcleo líquido, solamente pasan las ondas P y no las S, llegando solamente las ondas P al punto D. Hay un abanico de sombra que es de 35 grados, que va desde el punto A 105 grados, donde ahí sí se pueden observar ondas P y ondas S, mientras que de los 105 a los 140, sumándole 105 más 35, llegamos a 140 con una sombra donde no se registran ondas S. En el gráfico se muestra la variación de las velocidades de propagación de ondas P y S secundarias a distintas profundidades de la Tierra. Las S llegan hasta acá. Su observación permite detectar las distintas discontinuidades sísmicas que separan zonas de distintos comportamientos y por lo tanto diferente conformación. Nótese que a partir de la discontinuidad de Gutenberg, en el núcleo externo e interno no se propagan las ondas S, o sea las ondas secundarias o de corte. O sea, cuando llega a la discontinuidad de Gutenberg, ya las ondas S no se registran. Pasemos ahora a ver la generación y propagación de sismos y la teoría de placas. La corteza terrestre se encuentra dividida en placas. Cada una de estas que señalamos son placas que sufren movimientos de reacomodamiento. Los movimientos se pueden ver con las flechas y el número indica los milímetros por año en promedio que se mueve cada una.
En el caso de la distribución de placas en la corteza terrestre, podemos decir que la cordillera de los Andes se relaciona al encuentro de las placas de Nazca y Sudamericana. La placa de Nazca y la placa sudamericana. Viendo este esquema, podemos apreciar la cordillera de los Andes, la zona de la placa sudamericana, que la encontramos a la derecha de esta línea negra, y a la izquierda de la línea negra la placa sudamericana. Esta choca con esta otra y se produce el hundimiento de una de las placas por debajo de la otra. Los esquemas de estas figuras muestran el caso de la formación de la cordillera de los Himalaya por movimiento de placas. Acá podemos ver la India, donde se ubicaba hace 135 millones de años, luego fue avanzando hacia el norte a 65 millones de años y actualmente llegó a topar con el continente, con otra placa, y formaron los Himalayas. ¿Cómo se mueven las placas? Bueno, hay movimientos que son originados por la convección que proviene del interior de la Tierra, que generan desplazamientos de la corteza terrestre, que se encuentran divididas en las placas. O sea, hay un movimiento de calor, de convección, que viene del interior de la Tierra y provoca que hacia un lado y hacia el otro estas placas diverjan y a estos lugares converjan. Se denominan cinturones móviles a las zonas en las que se concentra la actividad tanto sísmica como volcánica. La mayor actividad registrada se encuentra bordeando a la placa del Pacífico. Acá vemos la placa del Pacífico y nótese la cantidad de actividad volcánica y sísmica alrededor de ella. Veamos en esta figura la distribución de hipocentros en la zona de Cuyo, siguiendo el contacto entre las placas de Nazca y Sudamericana. Una gran cantidad se acumulan de hipocentros en esta zona. En perfil lo vemos aquí, en el perfil en un corte, ¿no? El movimiento lento relativo entre las placas genera concentración de tensiones en los distintos sectores. Se produce un sismo cuando la energía elástica que se acumula durante esos movimientos es liberada bruscamente si se produce la rotura de esos puntos de contacto, denominado ese lugar hipocentro. Esa perturbación se propaga en forma de ondas en todas direcciones y sentidos. El epicentro es la proyección del hipocentro sobre la superficie de la Tierra. Veamos ahora unos diagramas de bloque en la zona de Cuyo, en los que se muestra la posición de las placas actuales. Acá vemos Sudamérica, la zona analizada, un diagrama de bloque, que es un diagrama en 3D, donde se ve la subducción de una placa sobre otra y la formación de la cordillera. Otro esquema similar y en planta la ubicación de esa zona descrita. Otra figura para interpretar mejor lo que es un hipocentro o foco es la zona donde empezó la rotura en el plano de la falla, o sea, es este punto donde se produjo la rotura o la falla. Y el epicentro es el punto de la superficie por encima del foco, o sea, este punto subimos en forma vertical hasta la superficie donde intersecta y determinamos el epicentro. Mercalli trata de tipificar la intensidad de los sismos en función del daño observado. Por ejemplo, la escala de Mercalli, modificada en 1931 por Harry Good y Frank Neumann, señalan 1. Intensidad 1. Sacudida sentida por muy pocas personas en condiciones especialmente favorables. Así van aumentando hasta la magnitud 7. Por ejemplo, describámosla. Advertido por todos, la gente huye al exterior, daños sin importancia en edificios,
de buen diseño y construcción, daños ligeros en estructuras ordinarias bien construidas, daños considerables en las débiles o mal planeadas, ruptura de algunas chimeneas, estimado por las personas conduciendo vehículos en movimiento. Continuando con la escala de Mercalli, llegamos a la puntuación rango 12, donde se describe como destrucción total, ondas visibles sobre el terreno, perturbaciones de las cotas del nivel, o sea, hay modificación de la superficie terrestre, objetos lanzados en el aire hacia arriba. La escala de Mercalli es cualitativa y no considera la distancia al epicentro como una variable a analizar. Es decir, la intensidad depende del lugar de observación y no del nivel de energía liberada en el hipocentro. Sabemos, de acuerdo a la teoría física, que la cantidad de energía necesaria para romper o fracturar un pedazo de roca es igual a la fuerza requerida para romper esa roca por la distancia de separación entre los pedazos triturados de la roca original. Por lo tanto, el trabajo es igual a una fuerza por una distancia, y la energía puede ser dicha como la presión por el área por una distancia. Y a su vez el momento puede ser igual a la rigidez por el área por la distancia. O sea, que el momento o la magnitud de un sismo puede ser asociado a estas tres variables. En la fórmula anterior, el momento de un terremoto es fundamental para comprender qué tan peligrosa puede ser una falla de determinado tamaño. En los años 30, Richter desarrolló una escala de magnitud para terremotos a fin de representar adecuadamente las diferencias entre los terremotos pequeños y medianos que él observó en el sur de California y los terremotos grandes que registró alrededor del mundo. Decidió cuál sería la pequeña cantidad de energía a la que se asignaría la magnitud 0 y escribió una ecuación semejante a la que tenemos aquí abajo. Se utiliza el logaritmo para representar rangos de enorme energía de manera adecuada. A partir del momento del sismo M0, energía liberada, se obtiene la magnitud del mismo MW. Dado el carácter logarítmico de la expresión, cada grado en que aumenta la escala de Richter significa una mayor liberación de energía del orden de 32 veces. O sea, si tenemos una magnitud 5 y pasamos a una magnitud 6, ese punto que sube implica 32 veces mayor energía. Veamos esta tabla donde se asocia la magnitud de Richter, calculada por la fórmula anterior, y la equivalencia en pólvora en toneladas, de manera tal de ver algunos ejemplos. La primera caracterización sería romper una roca en una mesa de laboratorio. La segunda, una pequeña explosión en un sitio de construcción. La tercera que tenemos es una explosión minera con 1000 libras de pólvora y 3.5 de magnitud Richter. Tornado promedio y una serie de terremotos de menor a mayor magnitud. Veamos el último, que sería la magnitud 12 de Richter, fracturar la Tierra en la mitad por el centro, o la energía solar recibida diariamente en la Tierra. Los sismos se analizan a partir de teorías de propagación de ondas primarias, secundarias y superficiales, Rayleigh o Loeb. Veamos la primaria, cómo se van comprimiendo, un resorte que se va comprimiendo en una primera instancia, luego avanza, sigue comprimiéndose, y en una tercera instancia, cómo sigue avanzando y comprimiéndose. Las ondas S, que se van ondulando de estas formas, van avanzando, y las ondas superficiales también, como se aprecia en la figura. Una de las contribuciones más importantes de Richter fue el descubrir que las ondas sísmicas propagadas por todos los terremotos pueden proporcionar buenas estimaciones de sus magnitudes.
Él consiguió los registros de ondas sísmicas de un gran número de terremotos y desarrolló un sistema de calibración para medición de las magnitudes. Demostró que entre mayor era la energía intrínseca de un terremoto, mayor era la amplitud del movimiento del terreno en una distancia dada, o sea, en una distancia conocida. Calibró su escala de magnitud usando la medida de amplitud máxima de la onda de cizallamiento u onda S de corte en un periodo de 20 segundos, registrando los datos en un sismómetro altamente sensible a este tipo de ondas. O sea, que por un lado registró el tiempo que tarda entre la onda producida, el inicio de la onda P y la onda S, entró por un ábaco, conociendo la velocidad de propagación se puede saber también la distancia o el tiempo, y por el otro lado la amplitud, midió la amplitud de la onda S, la mayor amplitud la determinó, entró en otro ábaco y a través de una fórmula o nomograma puede determinar la magnitud, en este caso de 5. Se debe medir la amplitud de onda, escalarla por un factor según la distancia que haya entre el sismómetro y el terremoto. Luego se calcula la magnitud a través de la diferencia del tiempo de las ondas S y P. Las escalas en el diagrama superior forman un nomograma que permite realizar el cálculo matemático rápidamente con solo dar un vistazo. La ecuación que representa este nomograma es la siguiente. La magnitud del terremoto es igual al logaritmo en base 10 de la amplitud en milímetros medida más 3 veces el logaritmo en base 10 de 8 veces el delta t de la onda S a partir de la onda P menos 2,92. Donde A entonces es la amplitud en milímetros medida directamente del registro en papel fotográfico del sismómetro de Wood-Anderson, que es un instrumento especial. El tiempo SP en segundos nos da como resultado un delta T en este sector. Bueno, dentro de la escala de Richter ahora vamos a ver los efectos del sismo. Por ejemplo, para menos de 3,5 de magnitud generalmente no se siente, pero es registrado. Entre 3,5 y 5,4 a menudo se siente, pero solo causa daños menores. Entre 5,5 y 6 ocasiona daños ligeros a edificios y, por ejemplo, el de 8 o mayor de magnitud Richter, gran terremoto, destrucción total a comunidades cercanas. Bueno, acá podemos ver el tiempo y la amplitud de onda. En este sector no llega, acá se registran las primeras ondas P, luego se registran las ondas S, el tiempo entre la llegada de la onda S desde el inicio de la P se registra y luego se mide la amplitud, acá se ve también las ondas superficiales que son las más destructivas. ¿Cómo es el principio de funcionamiento? Bueno, lo que se mueve el sismo genera el movimiento de esta base, mientras que el péndulo queda por inercia quieto, refleja una luz, se registra en este cilindro en el tiempo y se ven acá las ondas registrándose. Bueno, acá podemos ver la variación de los registros sismográficos con la distancia al epicentro. El sismo se produjo acá y en Pasadena, la localidad más cercana, se registró a 38 kilómetros. Luego, en Goldstone, más lejos, 195 kilómetros y Needles a 356. Entonces, esto nos sirve también para triangular y poder determinar el punto donde se produjo el sismo. También podemos ver en esta figura la variación de la intensidad de un temblor con la distancia al epicentro y las características geotécnicas de los materiales. Ver deslizamientos en la superficie de falla. Hay lugares donde se produjeron deslizamientos y fueron más afectados dadas las características geotécnicas. El epicentro se produjo en este sector.
Acá vemos la generación y propagación de sismos, propagación asociada al tipo de material por donde atraviesa el sismo. Bueno, en la propagación, las ondas superficiales, que son las más destructivas, por un fenómeno asociado a la resonancia, resultan filtradas y amplificadas de acuerdo al tipo de material que atraviesan. En la siguiente figura se muestran esquemáticamente las amplificaciones asociadas a los tipos de roca y suelos que atraviesan. Por ejemplo, vemos acá una roca ígnea dura, donde la amplitud es importante, pero al observar que cuando ya entra en una roca sedimentaria, se empieza a amplificar esta onda, al ser un material menos rígido que este, al igual que el aluvión, empieza a amplificarse y cuando llega a un limo o a un lodo, la amplificación es muchísimo mayor y es mucho más alta. En el esquema adjunto se muestran sectores de mayor daño producido en la Ciudad de México durante el terremoto de magnitud 8 de septiembre de 1985. Los sectores de mayor daño estuvieron asociados a la amplificación en materiales de depósitos en el lago Texcoco. Fíjense que la Ciudad de México está ubicada sobre materiales blandos. Estas fueron las zonas de mayor daño y son depósitos más recientes del cuaternario y no de mayor edad como los inferiores. Hasta ahora no es posible predecir cuándo ocurrirá un sismo, pero puede estimarse la magnitud y lugar de ocurrencia según dos líneas de razonamiento: métodos probabilísticos y métodos determinísticos. Los probabilísticos consisten en analizar la serie de eventos ocurridos en el pasado, en base a lo cual surgen eventos de posible ocurrencia en el futuro. Una similitud con la hidrología, por ejemplo. En los determinísticos se deben analizar la existencia de fallas activas, estimando el área de rotura, considerando además la rigidez de la roca. En la imagen adjunta se muestra la falla de San Andrés, en California, muy estudiada y considerada una de las fallas activas más importantes por su proximidad a los centros urbanos. En los modelos determinísticos se debe analizar la existencia de fallas activas, estimando el área de rotura, considerando además la rigidez de la roca. Por ejemplo, acá tenemos en esta columna el inicio del intervalo de tiempo en años antes del presente, o sea, estamos entre 200 y 10.000 años. Si encontramos actividad, esto sería en el cuaternario, en el Holoceno, si hay actividad, en eso podemos calificar a la actividad de falla como activa. Mientras que si vamos llegando a periodos como el terciario, el pre-cenozoico, tenemos edades de 65 millones de años a 4.600 millones de años que ya son consideradas como inactivas. En cuanto a la generación y propagación de sismos, veamos las frecuencias. El recomendamiento de placas y generación de sismos interplaca ocurre con mucha frecuencia. Por ejemplo, si tenemos un sismo poco importante, la magnitud está entre 2 y 2,9 y el número de sucesos anuales promedio está en 1.300.000, estimado aproximadamente 150 por hora, mientras un sismo muy grave de magnitud 8 mayor tiene un número de sucesos anuales del orden de 1. Bueno, acá les dejo la bibliografía correspondiente a esta primera parte y ahora vamos a pasar a hablar de los minerales en otra clase. Bueno, pasamos ahora a ver los minerales. Un mineral es una sustancia inorgánica que tiene propiedades físicas constantes y composición química y estructura atómica definidas. Átomos de los mismos elementos químicos dispuestos en estructuras atómicas distintas dan como resultados minerales diferentes,
por ejemplo el diamante y el grafito. La estructura atómica de un mineral controla sus características físicas. Dentro de las propiedades físicas de los minerales que permanecen constantes, podemos citar el peso específico. También las propiedades que dependen de la estructura, como la dureza, el clivaje y la fractura. También una tercera propiedad, apreciable por los sentidos, son las organolépticas, como el sabor, el olor y el tacto. Continuando con las propiedades físicas de los minerales, podemos encontrar como la cuarta propiedad, son las que están relacionadas con la luz. Por ejemplo, el color, el brillo, la transparencia, fosforescencia, fluorescencia, refrigencia y birrefrigencia. La quinta son otras propiedades como el comportamiento respecto al calor, el magnetismo, propiedades eléctricas y radioactivas. Los minerales cristalizan. Esos cristales tienen sistemas de simetría de acuerdo a su forma de cristalización. Entonces vamos a ver cómo se representan estos 7 sistemas de simetría de cristales, que son el cúbico, el 1, el 2, el hexagonal, el 3, tetragonal, el 4, trigonal, el 5, ortorrómbico, el 6, monoclínico y el 7, triclínico. Dentro de los distintos sistemas de simetría podemos ver como el triclínico y la plagiodasa, en este caso, el monoclínico para la ortoclasa, el ortorrómbico para la aragonita y el trigonal para el cuarzo. Continuando con distintos sistemas de simetría, por ejemplo, el tetragonal para la estaurolita y el cúbico, que puede ser la fluorita, la galena, la pirita. Acá vemos el cuarzo, la estaurolita y la aragonita. Dentro de las propiedades físicas de los minerales tenemos la dureza. Podemos ver dos escalas de dureza para la dureza Mohs y la dureza Vickers. La Mohs varía entre 1 y 10 y la Vickers entre 20 y 8000. Los minerales, por ejemplo, cuando mide 1 en la escala de Mohs, tenemos el talco, el 2 para el yeso, llegando por ejemplo al corindón 9 y al diamante 10. Siguiendo con la escala de Mohs, empezamos por el talco, donde podemos ver las distintas propiedades físicas y podemos ver composición, cristal, dureza, peso específico. Aquí vemos el yeso, la calcita, la fluorita, la apatita, la ortoclasa, el cuarzo, el topacio, el corindón y finalmente el diamante. Minerales como formadores de rocas. La mayoría de las rocas se forman por la agrupación de no más de 16 minerales. No existe una única clasificación de minerales, teniendo en cuenta su composición química se pueden clasificar en elementos nativos, sulfuros, sulfosales, óxidos, sales halógenas, carbonatos, boratos, nitratos, fosfatos, vanadatos, arseniatos, sulfatos, tungstatos, molibdatos, uranatos, clumbatos, tantalatos y silicatos. Una roca ígnea promedio tiene un 47% de oxígeno, un 28% de silicio y un 24% de aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio. Estos 8 elementos constituyen el 99% del total de los minerales. Continuando con los minerales como formadores de rocas, podemos decir que los minerales más comunes
en las rocas son los silicatos. Entre estos, la sílice en forma de cuarzo. En las rocas sedimentarias son los que provienen de la roca madre y a partir de esto por reacción química. Entre los primeros de la roca madre son los más comunes el cuarzo y los feldespatos. Entre los secundarios los minerales arcillosos como silicatos de aluminio hidratados y carbonatos, la calcita y la dolomía de origen químico. En las rocas metamórficas, los minerales más comunes pertenecen a la misma familia que las rocas ígneas y además calcita y dolomía, componente de calizas metamórficas. Los minerales más comunes son los silicatos. Veamos su estructura. Es un tetraedro compuesto por silicio y oxígeno 4, cuyo centro está ocupado por un catión de silicio. O sea, acá tenemos el silicio y los 4 oxígenos. Que esos 4 oxígenos están en sus vértices y están conformados por 4 iones de oxígeno. Estos tetraedros tienen 4 valencias negativas en cada uno a neutralizar, ya que si el silicio tiene 4 valencias positivas y los 4 oxígenos tienen 8 valencias negativas, nos queda una en cada una de oxígeno. Bueno, según se compartan estos iones en cada uno de estos oxígenos, se tienen 5 grupos de silicatos, que son los nesosilicatos, sorosilicatos, inosilicatos, filosilicatos y tectosilicatos. Van de los más simples, los que comparten menos uniones, a los que comparten todas uniones. Por lo tanto, los tectosilicatos son aquellos de mejor comportamiento y resistencia. Como dijimos, los tectosilicatos, donde todos los vértices de los tetraedros están unidos, o sea que comparten todos los oxígenos. Por esto, la composición general se reduce a un silicio O2. Todas las cargas están equilibradas, por ejemplo el cuarzo. En algunos casos, los silicio más 4 pueden ser sustituidos parcialmente por aluminio más 3, con lo que necesitan iones positivos adicionales para establecer el equilibrio. Los minerales resultantes son los feldespatos. Los 3 componentes principales de la familia de feldespatos son feldespato potásico, feldespato sódico y feldespato cálcico. O sea, podemos ver que se le suma el potasio para equilibrar, en este caso feldespato potásico, el sódico porque se le suma el sodio y en este otro caso el calcio. En esta tabla resumen podemos apreciar los principales minerales formadores de roca, con su dureza, clivaje, color, brillo, transparencia, sistema cristalino, peso específico, nombre, fórmula, clase y grupo. Minerales a tener en cuenta en obras de ingeniería civil. Minerales solubles como la calcita, la dolomita, yeso, anhidrita, halita, zoolitas. Minerales inestables como la marcasita y la pirrotina. Minerales potencialmente inestables como la neutronita, nefelina, leucita, micas ricas en hierro. Minerales cuya meteorización libera ácido sulfúrico como la pirita, pirrotina y otros sulfuros. Continuando con los minerales a tener en cuenta en distintas obras de ingeniería civil, encontramos minerales con bajo coeficiente de fricción, minerales arcillosos, especialmente la mormoironita, talco, clorita, serpentita, micas, grafito y molibdenita. Minerales potencialmente expansivos, otra vez encontramos la mormoironita, anhidrita, vermiculita. Minerales que reaccionan con los álcalis del cemento Portland, como ópalo, vidrio volcánico, algunas variedades de calcedonia, yeso, zeolita y micas. Bueno, finalmente les presento la bibliografía correspondiente a los minerales.
damos aquí concluida la primera clase.